Bienvenidos y bienvenidas a Los Incas, más allá de un museo. En esta oportunidad nos encontramos en el Santuario Arqueológico y el Museo de Sitio de Pachacámac, uno de los sitios más importantes del Perú precolombino y colonial temprano, y nos ha recibido Denise Posi-Scott, su directora. Buenos días, Denise. Muchísimas gracias. Julio? ¿Cómo están? Muchas gracias más bien por la convocatoria. Creo que para el museo es una oportunidad también de mostrar sus piezas fuera de Pachacámac. Pachacámac es uno de los sitios más importantes para nuestra historia y la arqueología del Perú. La arqueología del Perú se inicia aquí, la arqueología científica. Exacto. Y desde ese momento, fin del siglo XIX hasta el día de hoy, muchos investigadores han pasado, se han interesado en el santuario, han estudiado. Y tú, en un poco más de 15 años, llevas trabajando aquí con un equipo de investigadores, de conservadores y de arqueólogos. Cuéntanos un poco cuáles son las investigaciones y qué sabemos hoy día más sobre el santuario de Pachacámac a partir de tantas décadas de estudio. Bueno, creo que lo primero es que tenemos que tener claro que desde que llegan los españoles aquí, siempre hemos tenido gente que pasaba por alguna razón para visitar e investigar aquí en Pachacámac. Están los viajeros, ¿no es cierto? Y llegan los cronistas, y hoy día estamos nosotros, los arqueólogos, investigando aquí. En realidad yo estoy representando a todo un equipo, como tú lo has dicho, que está trabajando aquí en el santuario, y tenemos como sitio arqueológico, tenemos este museo. El museo en realidad es la antesala al sitio y donde nosotros vamos a exponer los materiales que estamos recuperando en el sitio. Esto es parte del proyecto Capañán y como tal nosotros estamos insertos entonces dentro de un territorio. En este territorio, y aquí especialmente en el sitio, están los trabajos de Max Sully, pioneros, ¿no es cierto?, cuando define la estratigrafía del sitio, que puede hoy ser cuestionado o no, pero en realidad fue un trabajo pionero en su momento. Después han pasado una serie de investigadores, lo que ha hecho también que algunas de las piezas importantes de aquí de Pachacámac se encuentren fuera, ¿no es cierto? Eso es parte del trabajo que se realizaba y de una determinada época y de una manera de ver los trabajos de arqueología en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, hoy nosotros tenemos varios proyectos que nos están permitiendo entender cómo funcionaba en parte el santuario. Sí. Claro, y es importante porque la función de un sitio cambia a través del tiempo. Exacto. ¿no? Y eso lo sabemos bien. Y quizás Pachacámac es el mejor lugar para probar esto, ¿no? Tiene una larga historia de ocupación. Exacto. Sus inicios probablemente datan de principios de nuestra era y se extiende comúnmente pensado hasta la época de los incas, que tiene Exacto. un auge importante aquí en la costa central. Pero gracias a las investigaciones de los últimos años se sabe también que tiene una reocupación colonial. Exacto. En diferentes momentos. Y no solamente colonial, Julio. Lo que creo que es importante y uno de los valores de Pachacámac es que hasta el día de hoy este sigue siendo un santuario. La gente sigue viniendo a dejar sus ofrendas, sigue viniendo en realidad a tener una relación, un vínculo con este sitio. Y nosotros en nuestras últimas investigaciones hemos visto, a partir del estudio de los materiales que estamos haciendo en la pirámide Corrampa 13 y en el Templo Pintado, que hay todo un momento de ocupación del santuario donde se encuentran estas dos culturas, ¿no? Están la gente que estaba aquí y los españoles que llegan a la zona. Y hay toda una serie de mitos, de creencias, ¿no es cierto?, que estaban acá erradicadas, que los españoles tratan de destruir. Y en la pirámide Corrampa 13 justamente hemos encontrado todo un proceso de quema muy interesante, que además estaba asociado a una escritura temprana del siglo XVI. Hay una bolsita de cuero con iconografía que en realidad no es de la zona ni de la región andina, que nos prueban de todas maneras los contactos que tuvieron en ese momento aquí en Pachacámac los españoles con la gente que estaba ocupando la zona. Entonces, en realidad, eso también es una cosa excepcional en Pachacámac, que tenemos una larga historia
Si alguien viene aquí al santuario, puede tener la historia de la región, de la costa central, aquí en Pachacámac, y eso es parte también de lo que nosotros estamos tratando de entender, cómo se daba todo este proceso. Y como resultado de tantas décadas de trabajo arqueológico, pues un museo, como el Museo del Sitio de Pachacámac, de alguna manera se compone de un acervo bastante cuantioso, ¿no? Muy variado, que podríamos hablar pues de objetos que provienen desde la cultura Lima hasta la época colonial. Pero definitivamente una buena porción de estos objetos arqueológicos datan justamente del periodo Inca, ¿no? Y del impacto que tuvo justamente la asimilación de la costa central y del santuario de Pachacámac al poder cusqueño. Eso es interesante, Julio, porque los incas ocupan este territorio porque ya había todo un proceso anterior que les permitió a ellos ocupar este territorio y poder controlarlo, entre comillas, fácilmente, ¿no es cierto? Ellos aquí en Pachacámac, entonces tenemos la calle norte-sur, que organiza un poco el espacio, estos diferentes edificios, y las excavaciones, efectivamente, nos han dado una serie de materiales de la época inca. ¿Por qué? Porque los incas son los últimos en llegar y reorganizan un poco este espacio, que ya estaba muy bien organizado anteriormente. Entonces, al reorganizar, construyen el Agyahuasi y el Templo del Sol principalmente. Son los dos edificios más representativos de la época inca. Y de las excavaciones de los diferentes edificios salen materiales, ¿no es cierto?, que corresponden a este periodo. Ese es el dilema y ese es uno de los grandes retos que tenemos acá. Porque aquí estamos muy cerca al mar, ¿no es cierto? Estamos en una zona, en realidad prácticamente aquí en un desierto. Todo eso tiene que ver con el manejo de nuestras colecciones. Y este manejo de las colecciones implica sobre todo hacer un trabajo de conservación preventiva, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué hacemos? Estamos controlando para que no nos pase ninguna catástrofe en nuestras colecciones. Entonces tenemos primero un control permanente de la humedad, de la temperatura, tenemos un registro en todos los depósitos, se han controlado perfectamente las temperaturas y eso también nos ha permitido ubicar las piezas viendo los lugares que tienen mejores condiciones. Todo eso es parte de la conservación preventiva, ¿no es cierto? Entonces, tenemos eso, después tenemos un estudio de los insectos. ¿Y por qué los insectos, diríamos nosotros, en estas colecciones? Porque los insectos nos van a marcar a nosotros algo así como ciclos, y si tenemos insectos, en realidad que siempre están sin afectar la colección no hay problema, pero cuando esto se vuelve una plaga, ahí sí afecta las colecciones. Por eso que estamos estudiando ahora un escarabajo, el escarabajo mexicano, no me acuerdo el nombre científico, que probablemente esté afectando las colecciones. Entonces hay todo un estudio que estamos haciendo con la UTEC y empleando plantas nativas como el tarwi para tratar de ver cómo podemos controlar este tipo de insectos. Entonces, como ves, no es solamente de hacer mantenimiento a las piezas, sino que hay todo un estudio atrás de estas colecciones para su correcta protección. Claro, es perfecto saber que el Museo del Sitio cuenta con el personal adecuado, conservadores y arqueólogos. El mejor equipo lo tenemos acá. Y una infraestructura claro, ¿no? Perfecta justamente para poder albergar esta colección. Si nos concentramos en la época inca, ¿cuáles son los lugares en los que se ha intervenido en los últimos 15 años de donde podemos encontrar una mayor cantidad de información? Has mencionado la pirámide con rampa 13, que está aledaña a la Plaza de los Peregrinos. Exacto. Pero entiendo que han trabajado también en el Templo Pintado o en una zona muy cercana. Ustedes hacen no solamente excavación, sino también labores de conservación, y muchas veces con las labores de conservación involucra la remoción de las capas o el escombraje, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos entonces diferentes áreas en cuanto a la organización, ¿no? Para el sitio en sí tenemos un programa de conservación y un programa de investigación y conservación.
porque ese es otro problema, ¿no es cierto? Mucha gente excava, se quedan los edificios en realidad descubiertos, y eso es lo que se va deteriorando a lo largo del tiempo. Nosotros, todas las excavaciones implican un trabajo de conservación y un monitoreo posterior. Entonces hemos intervenido en la pirámide 13, en la calle Norte-Sur, que fue un proyecto bien interesante porque nos ha permitido entender un poco cómo evolucionó este ingreso al santuario, ¿no es cierto? Entonces está la calle Norte-Sur, en el Templo Pintado y Taurichumpi. Taurichumpi, no te olvides que, según dicen los cronistas, era la última posada del curaca inca que se encontraba aquí en Pachacamac, ¿no es cierto? En Taurichumpi, además, muchas de las piezas incas han salido de Taurichumpi. Ahora sabemos que hay una calle que permitía probablemente el ingreso o la salida hacia el valle por Taurichumpi. Todo eso se ha podido conservar y es parte del circuito de visitas, porque nosotros trabajamos siguiendo un plan de manejo. Nosotros tenemos un plan de manejo a 10 años que ya el próximo año vamos a tener que evaluar para ver cómo nos proyectamos a los próximos 10 años. Muchos de los materiales que se extraen o que se recuperan en Pachacamac son fragmentos. Sí. Los fragmentos nos hablan mucho de la vida cotidiana o de las actividades que se realizaban aquí en los espacios públicos. Sin embargo, la colección también alberga piezas excepcionales. Y una de ellas es este anaco, ¿no? Propio de la época inca, ¿no? Muy bien conservado, y que fue un hallazgo hecho en los años 80 en el Templo Viejo de Pachacamac. Este anaco va a formar parte de la exhibición Los Incas más allá de un museo, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco más sobre la historia de esta pieza, que es un vestido femenino inca? Mira, eso fue parte de las excavaciones de Régulo Franco en el Templo Viejo. Pero lo interesante es que este edificio, que data de la época Lima, o sea, estamos hablando del 200, 400, siguió aparentemente en funcionamiento porque los Huari también dejaron una importante ofrenda en la cima de este templo, ¿no es cierto? Ahora sabemos que los Huari tienen una ocupación importante aquí en Pachacamac, y después de los Huari llegan los incas y dejan esta ofrenda, que además estaba muy bien conservada. Adentro tenía plumas de picaflor, después tenía plumas de guacamayo y algunas piezas de metal, ¿no es cierto?, que estaban. Entonces, todo eso nos habla de la importancia que tenía este edificio al momento de la llegada de los incas. Y esta vestimenta, este anaco, pertenece a un personaje de élite, porque además está hecho todo con hilos de alpaca y tiene estos colores rojo, amarillo, tiene algo de negro, de verde, y tiene todos los bordes con estos tocapos inca, que nos demuestran una vez más la importancia que tuvo el sitio y la importancia que tuvo el Templo Viejo. Este es nuestra pieza estrella, en realidad, ¿no es cierto? Es una de las piezas más importantes que tiene el museo, y dada su conservación, creo que es una prueba más de cómo en tiempos prehispánicos se trabajaba todo un tema de tecnología que tendríamos que investigar, ¿no es cierto?, en esta pieza, que es en realidad bellísima, ¿no es cierto? Viene el tema todo de los pigmentos. Nosotros también estamos estudiando algo de pigmentos. Viene el tema de funcionalidad, quiénes usaban estas piezas, qué tenía que ver en relación a todas las ceremonias que habían aquí en Pachacamac, ¿no es cierto? Y la presencia además femenina, porque esta es una pieza femenina. Entonces, pertenecía a una mujer, fue hecha por una mujer. Son varias preguntas que tenemos que tratar de responder. Sí, muchos han investigado sobre esta figura, las agyas, ¿no? Y han podido reconocer que los atuendos de las representaciones de agyas en la cerámica inca parece corresponder al tipo de pieza que estamos hablando, ¿no? Entonces, podría haber eventualmente pertenecido a una de estas mujeres. Y me he olvidado de algo, Julio. El Museo Nacional de Colombia tiene una pieza muy parecida. Idéntica. Entonces, pero el estado de conservación
es diferente. Es diferente, claro. Está en exposición en el Museo Nacional, pero lo sorprendente es, además los incas, acuérdate, en Pachacamac también tenemos 2 queros, Claro. ¿no es cierto? Uno que está aquí y uno similar está en el Museo Nacional. Las 2 fajas, una encontró Ule y otra encontramos nosotros. Entonces, parece que también eran ofrendas que se hacían, ¿no es cierto?, o productos que se ofrendaban de a 2, porque ya es un recurrente, ¿no es cierto?, aquí en Pachacamac, que hay piezas importantes que están hechas y depositadas en lugares diferentes. Claro. Sí. Es muy importante la relación entre museos y otras instituciones de la cultura o la investigación y el conocimiento. Cuéntame un poco, aquí en Pachacamac, ¿con qué instituciones ustedes han creado alianzas estratégicas para la conservación, para la investigación o de alguna manera para poder proteger el acervo que tienen aquí en el santuario? Creo que es parte de la gestión, ¿no es cierto? Porque nosotros nos vinculamos mucho con instituciones que nos puedan apoyar justamente para mejorar la calidad de nuestra investigación y de la conservación del sitio. En ese sentido, por ejemplo, también con la UTEC tenemos un proyecto que trata de evaluar la posibilidad de controlar, ¿no es cierto?, de monitorear digitalmente las fisuras que hay en los edificios. Tú sabes que nosotros vamos, medimos, ponemos el fisurómetro, entonces se está trabajando para tratar de ver si es que se puede implementar ya un sistema digital de monitoreo. Lamentablemente la pandemia nos cortó eso, pero estamos tratando de retomar. Igualmente hay un estudio de los canales que bordean la Yaguasi para tratar de entender cómo esto se conectaba con la laguna de Urpihuacha. Y recientemente no, ya hace un par de años, tenemos un convenio con el Museo de Historia Natural del Perú que nos ha permitido conectarnos con la Universidad Técnica de Noruega. Entonces estamos haciendo fechados radiocarbónicos, estudio de plumas, de loro sobre todo, para ver un poco proveniencia, ver factores climáticos. Es un proyecto bien interesante que estamos trabajando ahora, retomando después de la pandemia. Y así tenemos varios proyectos. El estudio de los pigmentos, que además el equipo nos permitió, acuérdate, fechar el ídolo de madera, Claro. que pudimos fecharlo gracias al proyecto que lideraba Marcela Sepúlveda. Se pudo fechar el ídolo, descubrir además el tipo de madera. Había la leyenda de que era un núcum, ahora sabemos que no es núcum, es un algarrobo joven, por eso también está un poco curvo. Y eso también nos ha permitido hacer estudio de los pigmentos, ¿no es cierto? Los equipos fueron traídos. En realidad es parte de la gestión, creo, cómo nosotros nos vinculamos con instituciones, otros museos, porque es fundamental para la gestión las redes, ¿no es cierto? Si no tenemos redes, nosotros como museos del Estado es muy difícil muchas veces que podamos lograr nuestros objetivos. Por eso estamos trabajando para crear redes que nos permitan seguir en la investigación. Exacto, es muy importante lo que mencionas porque el museo es un lugar de encuentro, de experiencias, es un lugar en donde se gestionan, como dices, redes profesionales de diferentes agentes, arqueólogos, conservadores, paleoetnobotánicos y diferentes disciplinas que de alguna manera contribuyen para poder sacar adelante un lugar como este, ¿no? Exacto. Y creo que también es algo importante mencionar, en los últimos años, Pachacamac se ha resaltado dentro de varios museos porque tiene un especial acercamiento a la comunidad vecina. Sí. Cuéntanos un poco acerca del grupo CISAN. Ya, Julio, lo que hay que entender es que lo único que nos va a permitir, ¿no es cierto?, preservar los sitios arqueológicos a futuro es el trabajo que se haga en colaboración con las comunidades del entorno a los sitios. Este museo, que es tan lindo, que ha ganado una serie de premios, en este territorio
tiene que significar algo para la comunidad del entorno, ¿no es cierto? No podemos vivir aislados y el futuro de esto va a depender de cómo la comunidad se involucre en este proyecto, ¿no es cierto? Que se sienta parte de y que este patrimonio sea parte de la vida de ellos. Pero para que esto sea parte de, tiene que tener un significado. Y ahí por eso trabajamos para que esto tenga un significado social para las comunidades. Y cómo desde los museos nosotros podemos contribuir a transformar y a crear mejores condiciones de vida para la comunidad del entorno. La educación no formal se da desde el museo, ¿no es cierto? Cómo participan las comunidades que están aquí en el entorno con su patrimonio, eso es fundamental. Y eso es lo que nosotros tenemos con CISAN. Otra vez, gracias al apoyo de otras instituciones, pudimos conformar este grupo de trabajo. Son alrededor de 24 mujeres que desde el 2012 trabajan con nosotros. Hoy día ya son una asociación sin fines de lucro, pagan sus impuestos, tienen su contador y venden sus productos en la tienda del museo. ¿Pero por qué los venden en la tienda del museo? Porque tienen un convenio con el Ministerio de Cultura. O sea, este proyecto nuestro ya avanzó y ahora ellas son responsables del vínculo con el ministerio, ¿no es cierto? Tienen un convenio y tienen que informar regularmente cuáles son los avances de este convenio, además de todo el trabajo que tienen con nosotros. Y hacen artesanías con identidad. Todo lo que tú vas a ver, Julio, tiene que ver con iconografía del santuario, que las hace a ellas ser particulares en relación a su producción. Porque claro, si vamos a hacer lo mismo que hacen en Tucumán o que hacen en Rachi, da lo mismo que estén acá o que estén allá. Entonces ellas trabajan a partir de un estudio que se hace de la iconografía, de las visitas al museo, y el equipo del museo que trabaja junto con ellas para ver todo este tema de la iconografía del sitio que se ve reflejada en sus productos. Y eso les genera a ellas ganancias y que por supuesto contribuye a mejoras en su calidad de vida. Pero no solo mejoras económicas, sino mejoras personales, Julio. Tú te imaginas, estas señoras además han sido a National Geographic, ha venido a entrevistarlas, ellas son parte ahora de un proyecto de reciclaje, entonces está la TAN con ellas. Es un cambio en sus vidas que creo que eso es lo que buscamos los museos del Estado y en general creo los museos en general, ¿no es cierto? Cómo el museo puede transformar vidas y cómo hacemos para que sobre todo en este caso Pachacamac sea un museo para todos. Creo que eso es lo importante y esta muestra nos va a permitir a nosotros llegar a otro público, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos para nuestra comunidad del entorno, pero el hecho de que esté en el Mali es otro grupo que va a llegar a conocer nuestras colecciones y a entender un poco qué cosa es Pachacamac. Por eso insisto en este tema de las redes, Julio. Qué importante es que trabajemos juntos, el Mali y nosotros, ¿no es cierto?, en este intercambio de saberes. Y para las señoras de CISAN también va a ser importante saber que nosotros como Pachacamac, como equipo de Pachacamac, también en cierta manera estamos representados en el Mali. Muchísimas gracias, Denise. Verdaderamente hemos aprendido un poco más sobre el santuario, sobre lo que es un museo de sitio muy importante, Pachacamac, que es un caso ejemplar verdaderamente, y mis felicitaciones. Gracias, Julio. No solamente por el cuidado y la protección que hacen de la arquitectura, el paisaje en este lugar y las colecciones, sino también por ese espíritu, ¿no?, de responsabilidad social y de acercamiento a las comunidades. Verdaderamente es importante que gente como tú y tu equipo estén detrás de museos como este. Gracias. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Éxitos. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Estuvimos con Denise Posse-Scott, directora del Santuario Arqueológico y Museo de Sitio de Pachacamac. Recuerden, del 21 de junio al 26 de noviembre los esperamos en las salas del Museo de Arte de Lima con la exhibición Los Incas, más allá de un imperio. Gracias.